es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Buenos días, queridos hermanos, gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Creo, Señor, yo creo. Está con ustedes, como todos los lunes, su hermano seminarista Walter Francisco Fajardo, y también está nuestro hermano en controles, Luis Montenegro, pues para llevarles una edición más de su programa. Queremos, como todos los días, empezar enviando nuestros saludos cordiales a todas las personas que tienen fiel sintonía para este programa, especialmente a todas las comunidades de la Cuasi Parroquia El Regadío, la Cuasi Parroquia Santana, con cada una de sus distintas comunidades que la componen. Los jóvenes del Pino, saludos para ustedes. Los jóvenes de San Luis, también de la Pastoral Juvenil Paz y Bien, pues le mandamos saludos a ustedes. A los hermanos también que nos están sintonizando a través del Facebook Live, un saludo muy especial. Saludos a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live. También quiero enviarles saludos a quienes nos están escuchando en el Seminario Menor Rolando Rivi de la Diócesis de Estelí. Saludamos también a todos aquellos hermanos que nos están sintonizando a través de la radio Dulce Nombre de María de Condega en la 99.3 y aquellos que nos van a escuchar también a través de Estelivisión Radio 94.9. Pues un saludo a todos ustedes y vamos a seguir desarrollando todos estos nuestros programas, todo este programa que hemos venido tratando sobre temas apologéticos, ¿verdad? También, antes que se me olvide, le enviamos saludos a las personas de Mundo Católico, especialmente a su dueña Cristabel. También le enviamos un saludo cordial a su familia, quienes laboran en Librería El Huehuense. Por cierto, les decimos que hoy tenemos una rifa de 2 premios para nuestros fieles oyentes que la haremos al final del programa. Entonces queremos enviarles saludos también a ellos, a Librería El Huehuense, que ha donado estos 2 regalos que serán el premio que ustedes, queridos hermanos, se van a llevar el día de hoy. Saludos también a nuestra hermana Norita, que nos escucha en su negocio, a nuestra hermana Ninosca, también a nuestra hermana Yadira de Almacén El Oriental, saludos, y también a la familia Albir Videa. Vamos a darles los números telefónicos de la radio para que ustedes pues puedan participar del premio que daremos al final del programa. Recuerden, si ustedes nos están oyendo el sábado o en domingo, que esta premiación pues ya aconteció, porque se lleva en vivo el lunes. Los números son 2714-0660, 2714-0660 y 2713-9940, 2713-9940. Cuando lo indiquemos en el último bloque del programa, pues vamos a hacer esta rifa de 2 hermosos premios, que son una retratera y un libro, y tenemos también un juego de tazas y un libro, para que ustedes pues sigan instruyéndose en nuestra fe católica, apostólica y romana. Le damos tiempito para que usted pues vaya y busque su lápiz y papel para anotar pues las distintas citas bíblicas que, como siempre, compartimos con ustedes en este programa. Hoy tocamos el tema sobre Pedro. Ya hemos hablado acerca de la sucesión apostólica. Ya hemos hablado la importancia de saber que esta es la iglesia de Cristo. No podemos tocar ningún tema bíblico si primero no sabemos que estamos en la iglesia del Señor y no manejamos que la Biblia pues es el libro que ha nacido de la iglesia católica. No somos una iglesia bíblica. La Biblia es de la iglesia católica. No como sucede con nuestros hermanos separados, que sí son una iglesia bíblica. Necesitan la Biblia para respaldar su existencia, dicen ellos, que más bien la Biblia demuestra lo contrario. Entonces,
hemos llegado hoy al punto importante de dialogar sobre la función del Santo Padre, del Romano Pontífice, de Pedro. Un tema que vamos a ir tocándolo así, vamos a tocar los matices necesarios para poder comprender bien la función del Santo Padre. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene un Papa? ¿Qué significa este término? Todas estas cosas es importante saberlas, especialmente porque el Papa, la cabeza de los obispos, pues juega una función de confirmarnos a nosotros en nuestra fe. El Papa es importante para nosotros los cristianos católicos. Y hemos dicho que a través de la lista de los distintos papas, pues vamos a poder nosotros también tener certeza de que la Iglesia Católica es la única que ha existido durante 2000 años y que llega hasta el apóstol Pedro y hasta Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que tener fe en lo que el Señor nos ha revelado, y precisamente las funciones de Pedro también tienen una vital importancia para nosotros los cristianos. Por eso el tema que hoy tratamos es sobre el sucesor de Pedro, y vamos a tomar el tema sobre todo del libro del padre Daniel Gañón, No todo el que dice Señor, Señor. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa para que usted tenga el tiempo de buscar su lápiz y papel y pueda anotar estas citas bíblicas que vamos a compartirle para entrar de lleno en este tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus... Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando en este tema sobre el Santo Padre, el tema acerca del Papa. ¿Quién es el Papa? Entonces, como le decíamos, hemos ya tocado el tema de la sucesión apostólica. Hoy aterrizamos en la persona de Pedro y sus sucesores. Según los planes de Dios, el nombre de una persona es muy importante, especialmente el nombre de Dios, lógicamente. Por eso hay que tener cuidado con los nombres que hoy le ponen a los niños cuando los bautizan. Unos nombres tan raros, a veces le ponen hasta nombres de productos higiénicos, nombres de productos de estos cosméticos. Hay niños con nombres de canciones mundanas. Yo no sé, unos nombres tan raros, unos nombres artísticos que les ponen a los chavalitos, y hasta nombres de demonios le han puesto a los chavalos y ni cuenta se han dado, porque los papás, es que me gusta cómo suena, es que lo oí por ahí, lo vi en una revista, lo escuché en la tele, y ese nombre le ponen a los niños. Cuidado, el nombre es importante, el nombre es muy importante en la Biblia, designa la misión de la persona. Entonces le andan poniendo ahí a los niños unos nombres todos raros. Ahí viene Barbie no sé qué cosa, le ponen Barbie a la chavalita, le ponen Ken al chavalo, y son nombres de muñecos. Bueno, no me quiero meter en ese asunto. Vamos a aterrizar en el Santo Padre, que eso es lo que nos interesa hoy. Según los planes de Dios, el nombre de una persona es muy importante. La Biblia nos muestra algo significativo. Cada vez que Dios cambia el nombre de una persona, no es por casualidad, sino por una razón. El nombre corresponde a su nueva identidad, función o ministerio. El cambio de nombre en la Biblia se efectúa por parte de Dios con esta razón. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos algunos matices de esta idea de que el nombre corresponde con la nueva identidad de la persona. Así Dios nos preparó para que entendiéramos lo que iba a hacer con su Hijo Jesús. Por ejemplo, vemos el caso de Abraham. Él se llamaba Abraham. Dios le cambió el nombre por Abraham. Lo vemos en el Génesis 17:5. El nombre de Abraham significa Padre de las Naciones, Padre de muchas naciones. ¿Es verdad que Abraham es Padre de las Naciones? Sí, porque Dios le prometió que lo iba a hacer. Y dice Génesis 17:5, te he puesto por Padre de muchedumbre de gente. Muchedumbre de gente. Así vemos que su nuevo nombre corresponde con su nuevo ministerio e identidad. Es decir, Abraham se convertiría en el padre de Israel, de todas las naciones, porque él incluso es nuestro padre en la fe, de la muchedumbre de la fe. Entonces, esto es importante tenerlo presente, ¿verdad? Tener presente que Dios cambia el nombre para dar una nueva identidad.
Vamos a mandar saludos también a los hermanos que nos están sintonizando desde Los Picados Morales, ahí por Facebook Live, y a quienes nos están viendo también, a Luis Sanders, Heidi Fabiola y a la familia Albir Videas y a Chenita Gutiérrez, que se nos están reportando. Claro que sí, saludos para ustedes. En el mismo Génesis también vemos que Sarai recibió el nombre de Sara, que significa princesa. ¿Se acuerdan de Sarai, la mujer de Abraham? También ella recibió cambio de nombre. Otra vez este cambio corresponde con la nueva identidad dentro de la realeza. Sara iba a ser la madre de los reyes, todos los reyes que iban a nacer del pueblo de Israel. Eso lo vemos en Génesis 17:16. Otro cambio importante de nombre se da con la persona de Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre por Israel, porque luchó con Dios y con los hombres y venció. Vemos eso en Génesis 32:28. Le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel, que luego va a ser el nombre de todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Israel, de tal modo que incluso la iglesia es llamada el nuevo pueblo de Israel. ¿Verdad? La promesa de Dios se ve siempre cumplida a través de sus acciones y a través del tiempo. Y ya venía esta promesa hecha de forma incipiente en el cambio de nombre que le hace Jacob. Lo nombra Israel. Leemos también en Isaías 62:4 que el pueblo de Dios entero recibió un nombre nuevo. El pueblo de Dios entero recibió un nombre nuevo. ¿Cuál es este nombre nuevo? Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá jamás desolada, sino que serás llamada Hefzibá, y tu tierra Beulá, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será el Dios tuyo. Eso lo vemos pues en la Escritura, como lo hemos mencionado en Isaías 62:4. Hefzibá significa mi deleite está en ella, y Beulá significa desposada, que son los términos que hemos mencionado. Sobre todo salen mencionados de esta manera en la Biblia Reina Valera. Recuerden que este autor, el libro que estamos tomando, utiliza la Biblia Reina Valera pues para que los hermanos protestantes puedan ver que lo que se está diciendo aquí está en sus escrituras también. Si alguno tiene problema con el audio de mi Facebook, que estamos transmitiendo en vivo también, puede vernos en el Facebook Live de El Esplendor de la Verdad. Esplendor de la Verdad, que es el Facebook oficial de la radio. Aquí se trata de una nueva relación con Dios que le daría una nueva identidad al pueblo. Este cambio de nombre también afectaría su posición con el mundo político. Otro ejemplo lo tenemos de este cambio de nombre para el pueblo de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 34. Segundo libro de los Reyes, 23:34. Como podemos ver, el nombre nuevo refleja la identidad de la persona. Lo mismo va a suceder en el Nuevo Testamento. Ya damos el salto ahora al Nuevo Testamento. En Mateo 1:21, el ángel dice a María: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesús significa Salvador, el que salva al pueblo de los pecados. El nombre dado por el ángel corresponde a su identidad y ministerio. Jesús es el que salva. Otro ejemplo es en Mateo 1:23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es claro que Jesús es Dios con nosotros. Entonces a Jesús también se le da este otro nombre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Vemos que el plan de Dios, cuando Él cambia el nombre de una persona, este corresponde a su ministerio e identidad. Jesús sigue la manera de su Padre cuando obra y efectúa el cambio de nombre en Simón, hijo de Juan, que es el tema de nuestro interés. De aquí partimos. Hemos dado la base de esto que Jesús va a hacer, cambiarle el nombre a uno de sus discípulos. Hemos dado la base con el cambio de nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos comprender qué significa la función que va a tener Pedro, ¿verdad? Pedro. En la Biblia, sobre todo en la edición Reina Valera, en Juan 1:42, Jesús dijo a Simón, Juan 1:42, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, Pedro. El nuevo nombre que le da Jesús a su discípulo es Simón Pedro. Simón Pedro. Recuerden que el Señor había llamado
a sus discípulos a seguirle. A todo el que se encontraba en el camino, Jesús le decía, ven y sígueme. Pero de manera especial, escogió un grupo de discípulos a quienes nombró apóstoles. Apóstolos significa enviado. Jesús eligió a 12 hombres para ser sus enviados especiales. Y dentro de estos 12 hombres, elige a uno para darle una función específica, una función especial. Este hombre electo fue Simón, hijo de Juan, a quien ahora Jesús le hace el cambio de nombre, le da una nueva identidad, le da un nuevo ministerio, una nueva función y le pone el nombre de piedra, Pedro. ¿Qué significa esto? Ya lo vamos a ir viendo. Se nota que Cefas y Pedro significa lo mismo. Ahora, hermano, si ustedes ven el pie de página de la Biblia de la Reina Valera, esto corresponde a los números que van con Pedro y Cefas. En el texto dice, de la palabra piedra en arameo y en griego respectivamente. Entonces Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, y Pedro quiere decir piedra en griego. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir Jesús al decirle piedra a Simón? Bueno, examinemos Mateo 16, 13 al 19, para que entendamos esto. Mateo 16, 13, 19, para entender cuál era la voluntad de Jesucristo al hacer este cambio de nombre. Primero, vemos que Pedro contesta la pregunta de Jesús sobre su identidad. Pedro es el primero que sale, lo acabábamos de escuchar nosotros en el evangelio del domingo pasado, no este domingo, sino el evangelio del domingo pasado. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta sobre la identidad de Jesús y contesta Pedro. Siempre Pedro era el salido, el pobrecito, a veces le pasaban vainas porque era el primero que se atrevía a dar el paso. Ya lo vimos cuando le tocó tirarse al agua y al final por ir caminando sobre el agua se iba hundiendo. Bueno, Pedro siempre es el que salía por delante. Pues él responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Mesías que había de venir. Pedro, de esta respuesta a la que Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús le da una bienaventuranza al apóstol Simón. Después Jesús, usando las mismas palabras, tú eres, que fueron las que le dijo Pedro, tú eres el Mesías. Ahora Jesús le dice, tú eres, y le da una nueva identidad a Simón. Tú eres Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto lo dijo Jesús. A Pedro lo pone como la piedra para edificar la iglesia. Jesús es la piedra angular, la que corona toda esta obra. Pero a Pedro lo ha escogido para ser la piedra basal sobre la cual edifica Jesús la iglesia. Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. Y recordemos que sucede cuando Dios cambia el nombre de la persona. ¿Qué sucede? Se le da una nueva identidad. Discúlpeme que lo recalque tanto, pero es importante que nos quede claro. Vimos en Juan 1:42, ¿verdad?, que Pedro quiere decir piedra. ¿Por qué cambió su nombre por Pedro entonces? Es que corresponde con su nueva identidad de ser la piedra basal, la piedra fundamental. Si no es así, ¿para qué cambiarle el nombre? Al contestarme un pastor bautista, dice el padre Daniel Gañón, al contestarme un pastor bautista me dijo que Jesús le dio otro nombre a Pedro porque cambió su vida. Pero Jesús aquí no está cambiando los nombres de los demás apóstoles tampoco. Entonces significa que a los demás no les cambió la vida. ¿Solo a Pedro le cambió la vida? No, no se trata aquí de un cambio de vida. Jesús no está haciendo referencia a un cambio de vida, sino a la asignación de una nueva identidad y de una nueva misión. Entonces este pastor erró al dar esa respuesta. Además, ya los otros les había dado el anuncio. Les cambió la misión, sí, de los oficios que estaban desempeñando. Por ejemplo, Simón y Andrés, Juan y Santiago, que eran pescadores, los convierte en pescador de hombre ahora. A Leví, que estaba como cobrador de impuestos, lo convierte en pescador de hombre. Ahí les cambia la vida, pero a Simón le está dando una nueva identidad. Jesús cambia el nombre a Pedro porque sería la piedra, la roca sobre la que Jesús edificaría su iglesia. Se indica aquí claramente la correspondencia entre el nombre y la función de la persona. El nombre y la función. Vamos a seguir profundizando este tema después de los mensajes comerciales. Por favor, no cambie la frecuencia.
en Facebook Live tengan un poco de paciencia, que ustedes saben que los anuncios pues tenemos que darle espacio, pero seguimos tratando el tema. Saludos a todos ustedes, a nuestro hermano Nelson José Salmerón, a José Moreno, a Nino, a Juan Ramón Pérez, a Heidi Fabiola y a todos los que nos están sintonizando. Un saludo de las diversas partes del país. Repórtensenos de dónde nos están hablando, si es de aquí de Nicaragua, si es fuera del país. Hay mucha gente que está hablando fuera del país, ahí chateándonos. Saludos pues a todos los hermanos que en el extranjero comparten nuestra fe católica apostólica. Vamos a una pausa, regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre vos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Creo, Señor, yo creo. Estamos hablando acerca de Pedro. Estamos primero analizando el cambio de nombre que Jesús le hizo a este apóstol elegido por él. Se llamaba Simón, hijo de Juan. Hay cristianos que no aceptan que Pedro es la roca fundamental donde Cristo edifica la iglesia. Por ejemplo, en el libro de William Soto Santiago, ¿verdad?, en este libro protestante, leemos que la roca, según ellos, es la revelación de quien es la palabra encarnada, que Pedro confesó. Es decir, ellos creen que la roca es la revelación de que Cristo es el Hijo del Padre. Es decir, la confesión de fe de Pedro, pero no que la roca es Pedro. Esto lo dicen ellos. Pero entonces les preguntamos, ¿por qué Jesús cambió el nombre de la persona? ¿Por qué entonces la insistencia de Jesús en la persona? Estas personas cristianas que no creen que Pedro es la roca, argumentan que el griego presenta dos diferentes palabras. Y dice el griego, tú eres Petros, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Dicen que Petros es una piedra pequeña, Petros, distinta a Petra, que es una roca. Por lo tanto, Pedro no puede ser la piedra de la iglesia. Que Jesús es la piedra, como lo dice la primera carta de Pedro en su segundo capítulo, versículo 4. Primera de Pedro 2:4. Pero este argumento es erróneo. ¿Por qué razón? Porque todos los expertos de la Biblia dicen que Jesús habló en arameo, no en griego, donde se hacen estas distinciones. Y en este idioma no existe esa distinción entre piedra, roca, piedrita, piedrota. No existe esa distinción. El primer padre apostólico que habla de este evangelio escrito, es decir, de Mateo, es el obispo Papía y testifica que el evangelio fue escrito primeramente en arameo. El único evangelio que tenemos testimonio que fue escrito en arameo es el evangelio de Mateo, que luego ya fue traducido al griego. Y es en el griego donde aparecen estas distinciones entre piedra, roca, pero que en el escrito original que atestigua Papías, que estaba escrito en arameo, esta distinción no existe, ¿verdad? El único testimonio literario antiguo que dice que Mateo escribió en arameo es el de Papía, y esto está recogido en el comentario bíblico de San Jerónimo en el tomo 3, para el que lo quiera buscar, en el tomo 3. Cuando se tradujo Mateo en griego, no quisieron traducir Cefas a un nombre femenino, y en vez de decir Petra, piedra en español, se masculinizó el nombre, Petros, Piedro, que significa Pedro. En francés, la misma palabra femenina, Pierre, se usa para el nombre masculino. Pierre es Pedro. Entonces, estas diferencias que quieren ocupar los hermanos protestantes basándose en un argumento como esto, de que si es piedrita, que si es roca, que si es piedrota, que si es piedrita, pues no tiene ningún fundamento ni ningún sentido. Un comentario bíblico evangélico dice, Pedro es el sustantivo griego que significa piedra. El equivalente en arameo es Cefa. Algunos opinan que el juego de palabras es significativo. Tú eres Pedro, que significa una piedra pequeña, y sobre esta roca, una Petra, edificaré mi iglesia, que es la roca más grande. Petros es masculino y se usa cuando se refiere a un hombre. En cambio, Petra es femenino y se refiere a una roca grande. Sin embargo, debemos recordar que Jesús enseñaba en arameo y en este idioma no hay tal diferencia entre los términos para piedra y para roca, lo recalcamos. Tal vez un poco confuso, hermano, lo que usted está escuchando.
Pero es que el problema lo presentan siempre los hermanos separados, que quieren hacer ver como que Jesús usó, es cierto, un cambio de nombre, pero el nombre que le dio a Pedro fue de piedrita, no de roca. Entonces que Pedro no puede ser la roca sobre la cual esté edificada la iglesia, pero no. Esto se aclara cuando entendemos que Jesús habló en arameo, el Evangelio de Mateo originalmente estaba escrito en arameo, y que la diferencia que ellos quieren hacer entre piedra y roca no existe. Por tanto, Pedro sí es la piedra sobre la cual Jesús edifica la iglesia. Esto hay que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo muy claro. En el griego del Nuevo Testamento existen dos opciones para la palabra piedra: Petra y litos, como en castellano piedra y roca. Acudiendo al griego original de la Reina Valera presentado en el libro de D.I. Denger, vemos que en ocasiones Petra, que la Reina de Valera traduce como roca, por ejemplo la de Mateo 16:18, es utilizada también para una roca pequeña, como sale en Primera de Pedro 2:8 y en Romanos 9:32-33. En estos textos, Petra es una roquita que puede hacer a uno tropezar. Continuando con el argumento de que la Biblia utiliza las dos palabras por roca grande y pequeña, vemos que Jesús es llamado litos en Primera de Pedro 2:4, pero que también esta palabra litos para hablar de una piedra pequeña como la que iban a arrojar a la mujer adúltera, que vemos en Juan 8:7, o a Jesús, que le querían arrojar también una piedra, una litos, en Juan 8:59. En Primera de Pedro 2:8 y en Primera de Corintios 10:4 encontramos las dos palabras, Petra y litos, para Jesús. Entonces, cuando se habla de Pedro, la roca, no tiene nada que ver con si ella es grande o pequeña. Es decir, aquí se está presentando un contraargumento, utilizando la palabra litos. Con la palabra litos sucede también lo que los hermanos separados argumentan. Es decir, litos es una piedra pequeña. Pero esta piedra pequeña, el término litos, se le ha aplicado también a Jesús como piedra pequeña. Sí, si nosotros pusiéramos el hincapié entre piedra pequeña y piedra grande, también a Jesús se le llamó piedra pequeña, como a Pedro se le habría llamado piedra pequeña, si ustedes están en la razón, hermanos separados. Entonces vemos que a Jesús también se le llama piedra pequeña cuando se le utiliza el término litos para hablar acerca de él. Hemos visto entonces el asunto del griego y del arameo. Es interesante notar que el griego emplea para sobre esta piedra el adjetivo demostrativo. Bueno, no me quiero meter mejor en esto porque sería meterme ya más a cuestiones de traducción. Lo que nos tiene que quedar claro es que Jesús ha dicho a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Que es lo que quería hablar ahorita, ¿verdad? Acerca del adjetivo demostrativo. Jesús le está diciendo a Pedro: sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. No sobre otra, sino sobre él, al que le ha cambiado el nombre. Tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia, que sería la traducción correspondiente. Esto lo tenemos que tener claro. Jesús no dice sobre cualquier piedra o sobre una piedra cualquiera, sino que le dice sobre esta misma piedra. Sobre esta misma piedra. Por tanto, el argumento de que siendo Jesús la piedra, que aparece en Primera de Pedro 2:4, y de que por eso él se refiere a sí mismo cuando dijo: y sobre esta roca edificaré, es erróneo, porque Jesús no dijo sobre mí, que soy la roca, edificaré mi iglesia, sino que le dijo: tú eres Pedro y sobre esta misma piedra, es decir, sobre ti edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y de hecho, si ustedes ponen atención a lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 2:5, nos daremos cuenta en Primera de Pedro 2:5 que todos somos llamados piedras vivas para edificar el templo de Dios. Y sobre estas piedras vivas, si todos somos llamados piedra, hay una piedra que es la base, es Pedro. Y hay una piedra que es la angular, la que corona toda la obra, es Jesús. Jesús es la piedra angular, Jesús es la piedra angular y Pedro es la piedra que Jesús escogió para edificar ahí la iglesia. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos para terminar con nuestro último bloque del programa. Ahora más
que nunca y contra la... Gracias por continuar con nosotros y llegar al final en este bloque último de nuestro programa. Simplemente pues aclarar la actitud que Jesús tomó al cambiar el nombre de Pedro era precisamente para designarlo a él como la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Es decir, Jesús al cambiar el nombre a Simón le da una nueva identidad y una nueva misión. Se serás tú, Simón, llamado Pedro, y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Entonces, esto es lo primero que vamos a aclarar. Es decir, esta parte del diálogo que estamos teniendo sobre el Papa, pues va a llevar su tiempo, porque tenemos que hablar muchas cosas. Ya vimos lo del cambio del nombre, vamos a hablar de sumo pontífice, vamos a hablar de vicario de Cristo. Todas estas cositas es importante aclararlas para que luego continuemos con el resto de los temas. Bien, vamos ahora a hacer la rifa de los 2 premios que agradecemos a Librería El Huehuense por habernos los concedido. Ellos son fieles oyentes de la radio. Un saludo nuevamente para todos ustedes. Repetimos ahora los números en cabina para que usted pueda participar de la dinámica. Siempre es a través de respuestas, de preguntas y respuestas, para que usted pues participe y a ver si está atento realmente al programa, si está aprendiendo. Entonces le decimos los números: 2714 0660, 2714-0660 y 2713-9940. 2713-9940. El primer premio es la retratera y el libro. La retratera y el libro. Tiene que llamarnos y decirnos su nombre completo y el lugar de donde nos llama, y después se queda en controles para anotar pues su número de cédula. La pregunta es la siguiente. Primero escuche la pregunta para que llame a ver si nos va a responder. La pregunta es la siguiente. En el año 107, un padre de la iglesia escribió una carta donde utilizó por primera vez el nombre católico. ¿Cómo se llama ese padre de la iglesia? Lo mencionamos en el programa anterior. ¿Qué padre de la iglesia usó por primera vez el nombre de católico? A partir de él empezamos nosotros a utilizar el adjetivo católico para nombrar a la iglesia de nuestro Señor, la iglesia universal. A ver si alguno sabe, si algún hermano que me está escuchando sabe la respuesta. Yo le voy a decir la última parte. Me tiene que decir el nombre, ¿verdad? San Fulanito de Antioquía. Con eso ya les di una pista, ¿verdad? San Fulanito de Antioquía. Usted llámeme y dígame el nombre. Si usted me dice el nombre, yo le doy el premio a usted. A ver, ¿quién se recuerda? Y aprovechen el tiempo porque nos quedan solo 6 minutos al aire y son 2 rifas y tenemos que entregarla hoy, ¿verdad? Hoy vamos a rifar este premio. San Fulanito de Antioquía. ¿Quién sabe el nombre de este santo padre de la iglesia que dio el nombre, o utilizó, mejor dicho, el adjetivo de católico para nombrar a la iglesia de nuestro Señor? Allá por el año 107, 110, en una carta que escribió. Está muy difícil la pregunta. Hermano Luisito, ¿qué dice usted? ¿Está difícil la pregunta? Un poco, a ver, ahí tenemos una llamada, parece. San Ignacio de Antioquía. ¿Aló, sí? ¿Quién nos habla? Enma Moreno les habla. Díganos. Enma. Nuestra hermana Enma ha respondido a la pregunta. San Ignacio de Antioquía, así es, excelente, hermana. ¿Cuál es su apellido? Moreno Gutiérrez. Moreno Gutiérrez. Entonces, hermana Enma, el otro lunes usted puede venir aquí a la radio a retirar su premio, ¿verdad? Una retratera con un juego, una retratera con un libro. Entonces puede dejar ahí su número de cédula en cabina para poder pues obtener su premio. Vamos a rifar ahora nuestro segundo premio. ¿Verdad? ¿Quién me puede decir el nombre, ¿verdad? Por lo menos que me diga 5, ¿verdad? El nombre de los 7 libros del Antiguo Testamento que le faltan a la Biblia protestante, a la edición de la Reina Valera. Recuerden que este mes de septiembre es el mes de la Biblia. Estamos celebrando como católicos a San Jerónimo. Miren, es la iglesia la que ha propuesto este mes como el mes de la Biblia. Y andan los hermanos separados luego en las plazas anunciando y leyendo la Biblia todo el mes de septiembre, celebrando la Biblia. Si es la iglesia la que instauró esa fiesta.
Y después salen en procesión con Biblia en mano y dicen que ellos no hacen procesiones. Y ahí están imitando a la Iglesia Católica. Pero bueno, estamos en el mes de la Biblia. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuál es el nombre de los 7 libros del Antiguo Testamento que le hacen falta a la Biblia no católica? A ver, ¿quién me responde? Por lo menos 5 nombres que me dé, pues se gana el premio. ¿Cuál es el premio? Un juego de tazas y un libro, ¿verdad? Ese es el premio que tenemos para la persona que nos llame. Estamos esperando la llamada al aire. Hermano Luisito, ¿usted se lo sabe? Aquí el hermano Luisito Montenegro pues tiene los 7 nombres, ¿verdad? El nombre de los 7 libros que le hacen falta a la Biblia de nuestros hermanos separados. Está fácil, yo se los mencioné muchas veces cuando estuvimos hablando de la formación de la Biblia. ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos una llamada al aire? Aló, buenos días. Con Luis Sanders. ¿Habla el hermano Luis? Los libros serían los libros canónicos. A ver, mencione el nombre de los 7 libros. Bueno, podría ser el Evangelio de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, Carta a los Gálatas, Carta a los Filipenses y Carta a Timoteo, primera carta a Timoteo. Hermano, pues lamentablemente no acertó, hermano, ¿verdad? Porque esos son, como usted bien dice, libros que están en el canon. Los libros que estamos preguntando son los 7 libros que le falta a la Biblia protestante. ¿Sí? ¿Se lo sabe? No me lo sé. Ah, ok, hermano, pues gracias por participar. ¿Tenemos alguna otra llamada? Si nos mencionan, a ver, para que no lo hagamos tan difícil, 4 libritos que nos mencionen. Son 4 nombres los que hacen falta. Les voy a dar una pista. Yo los mencioné. Les voy a dar una pista. El libro de sabiduría, por ejemplo, es uno de esos 7 libros que no están en la Biblia de los protestantes. ¿Tenemos llamada? Aló. Aló, buenos días. ¿Quién nos habla? Gumercindo Calderón. Gumercindo Calderón. ¿De dónde nos habla, hermano? De la comunidad de Limón. De la comunidad de Limón. Ok, hermano. ¿Tiene su respuesta? Bueno, usted ya tiene el primero que lo mencionó. Correcto, el libro de sabiduría. Primera y segunda de Crónicas. Primera y segunda de Crónicas, no, hermano. Perdón. Eclesiastés y Eclesiástico. Eclesiástico, sí, verdad, ya lleva uno. Eclesiástico no lo tienen los hermanos separados. Sabiduría, Eclesiástico. Eclesiastés. No, Eclesiastés sí lo tiene. Sí, el Tobías. Tobías, correcto, le hace falta el libro de Tobías, lleva 2. Y tengo 2, pero se me escaparon. Agárrelo, que no se le corran. Sí, Crónica y Macabeo. Macabeos, así es, los libros de los Macabeos, primera y segunda de Macabeo, ahí tiene los 4. Sí. Bueno, muy bien, hermano, entonces vamos a anotar su nombre y nos da su cédula también ahí en cabina. Se queda en controles con nuestro hermano Luis para que usted le proporcione los datos. Ahí me conocen muy bien porque tengo un programa en la radio. Ah, excelente, hermano, excelente. Así siga también promoviendo la fe católica a través de los programas. Entonces, ya saben, son 7 libros del Antiguo Testamento: libro de sabiduría, Eclesiástico, primera y segunda de Macabeo, le falta el profeta Baruch, y así, ¿verdad? Son 7 los libros los que les hacen falta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos a los 2 ganadores, felicidades, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que puede escuchar este programa en reprise los sábados a las 7 de la mañana y el domingo a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9 y seguirnos en nuestra página de Facebook, Creo Señor Yo Creo, y en el canal de YouTube para obtener estos programas. Que Dios les bendiga a todos, será hasta el próximo lunes. Estuvo con ustedes su servidor, el seminarista Walter Fajardo, y nuestro hermano Luis Montenegro en controles. Dios les bendiga. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.